Sí, todo el mundo está viendo la presentación. Sí. Ya. Bueno, entonces, y también todo el mundo me está escuchando bien, espero. Sí, sin ningún problema. Perfecto. Entonces, buenos días todos, todas. Qué chévere estar con ustedes, aunque sea a distancia. Me encanta que hay un grupo tan grande, entusiasta, interesados en los páramos. Veo rapidito los nombres allá. Lastimosamente, no conozco a nadie de ustedes personalmente, pero ojalá que esto cambie. Pero veo que hay muchas estudiantes, mujeres y hombres, más mujeres que hombres, qué cosa tan chévere. Entonces, veo que el futuro de los páramos está en buenas manos. Entonces, soy Robert Hofstede, yo trabajo en Ecuador como consultor, trabajo con una pequeña ONG dedicada a la alta montaña que se llama Ecopar y también soy profesor en la Universidad de San Francisco de Quito. Pero tengo mucho historia, o sea, yo trabajo en muchas diferentes cosas, en conservación, desarrollo sostenible en todo el continente prácticamente, pero me dedica como académicamente más al tema de alta montaña y hace 35 años ya mis primeros incursiones en la alta montaña fue justamente en la zona de los nevados, de la Cordillera Central. Entonces, la zona de Caldas, Risaralda, Tolima me tiene mucho cariño. De lo que hablamos de Murillo, lo conozco de chiquito, de estudiante, cuando Murillo mismo eran prácticamente fincas y casitas de madera y calles de lodo, y ahora hace un año visité otra vez y lo veo como el centro del turismo de la Cordillera Central. Entonces he visto muy bien cómo cambió la región y también con esto cambiaron el manejo de la alta montaña, las visiones, el contexto, la política, etcétera. Entonces, de eso quiero hablar un poco y ver en conservación y restauración, que es el nuevo auge, cómo podemos aportar desde la ciencia, desde las universidades, que sería el rol de ustedes. Como estudiantes, en primera instancia, les están educando como científicos, cómo hacer investigación y todo esto. Y eso está un poquito el mensaje general que quiero dar, es que eso está muy bueno, aunque de pronto la gran mayoría de ustedes terminará trabajando no sé, en corporaciones, en parques, en municipios, en ministerios, en empresas, en lo que sea, en agricultura, en turismo, en todo menos la universidad y la ciencia. Sin embargo, ese base científico les va a venir muy útil para todo esto, porque finalmente este ejercicio de generar conocimiento y aplicarlo a la práctica es una disciplina que van a tener que utilizar o que va a venir útil en todos estos pasos. Próximo, porfa. Entonces, primero un poquito, vamos a hablar mucho de alta montaña, eso significa de páramos en el caso de Colombia. Entonces, los páramos, yo mismo vivo en Ecuador, pero vamos, entre Colombia y Ecuador tenemos la gran mayoría de los páramos y también en Venezuela y Perú un poquito. La lógica del páramo, la lógica ecológica del páramo, es que hay un matrimonio perfecto entre suelo, vegetación y clima, que hace que el clima frío y mucha humedad crea esta vegetación que crece constantemente porque no hay invierno y verano, eso es continuamente el mismo clima, la vegetación se crece lento, pero acumula mucha biomasa, se descompone y se descompone lento y acumula materia orgánica en el suelo, y por esto consigues este matrimonio perfecto entre los tres que crea esta esponja que retiene el agua. Entonces, entre el clima que causa una vegetación que crece lento, que genera un suelo muy húmedo, que puede mantener la lluvia que cae del clima, mantienes lo que se llama la esponja de la alta montaña, o sea, la alta retención de agua en el páramo es por esto. Próximo. Si esto conectamos con la sociedad, se consigue esta interacción entre el ecosistema y la sociedad que utiliza el agua, que utiliza el suelo, que usa la vegetación,
que beneficia o sufre del clima, dependiendo del clima que tiene, y esto que nos da el socioecosistema del páramo. Esta interacción está y siempre ha estado de alguna forma y siempre estará. Entonces, un poquito donde antes manejamos mucho más el tema de un ecosistema es natural y nosotros como seres humanos somos los ajenos y solamente podemos hacer daño, estamos cada vez más trabajando con el concepto que no es que uno el otro y el bueno y el malo, es una interacción entre sociedad y ecosistema que siempre ha estado, inclusive antes de que el primer humano puso pie en el páramo, ya había una cierta interacción a través de los ríos, a través del aire, etcétera, y a través del impacto directo o indirecto sobre el ecosistema. Entonces, estamos siempre manejando el concepto de socioecosistema de estas cosas. Próximo. Entonces, voy a repetir porque el año pasado en este mismo curso di más una charla sobre la ecología del páramo y los desafíos y qué podíamos hacerlo. Ahora me permito solamente resumirlo para dedicar un poco más charla a la restauración y qué hacerlo con la restauración. Entonces, los desafíos del páramo, y no digo los problemas, son los desafíos. Problemas es una cosa que cuando lo ves te pones triste y te pones a tomar guaro y emborracharse y a llorar y nada más. Un desafío te anima y te dice que vamos a buscar soluciones. Entonces, me entiende la diferencia, ¿no? Entonces, los desafíos del páramo próximo, la ganadería que en muchos casos asociados a la quema, por ser un pastizal natural, la gente siempre ha utilizado la alta montaña como espacio de pastoreo y normalmente aplicando una ganadería extensiva, es decir, pocas cabezas en mucha área, pero porque este matrimonio perfecto entre vegetación, suelo y clima, montañas y son muy abiertas y con poco presión de ganado ya empieza a compactar. Entonces, con el ganado se mantiene menos capacidad de retención de agua en el suelo y con ganadería más en ciertas partes ya empieza como a compactar, a disminuir la cantidad de paja e inclusive a causar erosión. Más que todo cuando se combina con quemas, porque las quemas que hacen para quitar justamente esta vegetación alta y dar más acceso a rebrotes al ganado, hace que la vegetación sea menos vigorosa y por eso hay menos biomasa en el sistema, menos entrada de biomasa en el suelo y por eso menos cantidad de materia orgánica en el suelo y menos capacidad de retención. Entonces, eso es el tema que nos pasa con la ganadería. Próximo. El tema de la agricultura, que es principalmente la papa, pero también otras cosas. En la papa, por supuesto, hay que arrancar el páramo que haya, en el caso que lo hagan en el páramo. O sea, también hay formas de hacerlo, por supuesto, en altitudes más abajo. O sea, no es obligatorio sembrar papas en el páramo, lo puedes hacer en diferentes altitudes, pero como da la realidad de nuestro ambiente es que las zonas más bajas, por ejemplo, la zona perfecta para cultivar papas es el altiplano cundinaboyacense. Entonces, toda la sabana de Bogotá podría ser un papal perfecto, pero ya hay otros usos allá. Si no es por casas y carreteras, es por flores y por industria. Entonces, la papa se fue cada vez en la historia cada vez más alta. Con esto no ayuda el cambio climático porque nos hace las condiciones para irse más alta también. Para la siembra hay que arrancar. Como es papa, solamente se siembra unas veces y luego pueden entrar enfermedades como lancha, etcétera. Y entonces hay que interactuarlo con otros cultivos o irse a sembrar pasto después. Entonces, la papa y la ganadería también tienen una interacción así y entre los dos son de las mayores causas que han cambiado el paisaje de páramos y bosque andino en un paisaje de papas y potreros. Encima, el tema de la papa es primero, hay mucho tema social, lo que hablamos un poquito ahora con Julián antes de la charla, de que hay
alto uso de químico, hay alta productividad y eso no son precisamente las papas que comemos, eso pueden ser papas industriales que cultivan gente que no son dueños del territorio, que son inversionistas de afuera, que quieren, que pagan ciertos campesinos para alquilar su tierra a un año, sacar una gran cantidad de papa y convertirlos en los papitas fritas margarita, por ejemplo. Entonces, son muchos diferentes usos en la agricultura que hacen los desafíos. No es solamente el impacto directo de la agricultura sobre el páramo, pero también es todo ese contexto socioeconómico que hace que hay diferentes tipos de campesinos, diferentes inversiones y diferentes beneficios y diferentes economías alrededor de la agricultura de la alta montaña. Eso es muy importante entender antes de juzgar o antes de tratar de regular esta agricultura sí y la otra agricultura no. Próximo, por favor. Jaime, ¿me sigues dando? Jaime. Ya, perfecto. Deja, ahí está bien. Espérame, yo prendo mi micrófono porque... Listo, ya. Ya para abrir, se me fue. Ya listo, tranquilo. Ponga todos estos puntos allá. Listo. Listo. Hasta ahí. Las quemas asociadas con agricultura y ganadería. Las plantaciones forestales, ahora ya no tanto, y en la zona de la cordillera central nunca han sido tanto problema en la alta montaña, pero en la cordillera oriental colombiana, por ejemplo, se han puesto muchas plantaciones forestales en los años 80, 90, principalmente de pino, que en esta época era mucho de la idea de que estos páramos no sirven para nada y porque no es un bosque y necesitamos bosques porque eso es bueno y necesitamos madera porque si no tumbamos el bosque nativo, entonces cualquier árbol está bien, entonces plantamos pino. Estos causaron más daño que beneficio porque finalmente esta madera es otra madera de la nativa, entonces tampoco es que la gente dejó de tumbar otro bosque y sacó pino. Finalmente usó pino, pues las plantaciones fueron muy difíciles de mantener, entonces la mayoría se dañaron y no son buenos para la silvicultura y sacaron mucho más, estaban a secar ellos, entonces también esa esponja que es tan importante. Entonces era medio mala idea y allá están. La extracción de flora y fauna, cacería, sacar madera, etcétera. También, aunque el páramo no es un bosque, sí tiene árboles, sí tiene mucha madera que fue utilizado para leña, por ejemplo, más de uso social, pero el uso local sí es una importancia. En los últimos 10, 20 años, en gran temas son minería, que ya ustedes saben en todas partes cómo está la minería, si bien son impactos muy localizados, porque la mina, a pesar de que es bien desastroso, siempre es puntual, pero el impacto social alrededor y los debates y la desintegración social y el desconfianza que ha creado entre diferentes instituciones de diferentes niveles ha sido tal que se extendió por toda una región. Solamente tengo que mencionar el tema de Santurbán o allá en Cajamarca, en Tolima, para saber qué tanto su propia discusión de una mina, porque en Santurbán todavía no han hecho ninguna mina, pero ya la propia discusión ha afectado la integración social y el desarrollo sostenible, digamos, de toda una región. Está todo el mundo con los pelos parados solamente por el futuro proyecto de esto, y lo mismo con la Colosa. El turismo está volviendo un nuevo desafío, justo lo que hablamos antes también de Murillo, donde antes era un pueblo campesino ganadero allá en Punta de la Montaña, y en esa época, cuando yo trabajaba en la región de ustedes, todos estuvimos viendo con parques y con los municipios, ay, que dicha fuera que habrá más
turismo como alternativo para la ganadería, para la agricultura y que los campesinos pueden beneficiarse de esto. Y ahora Julián nos cuenta que sí, que definitivamente eso está pasando, que las haciendas las fincas están ofreciendo servicios turísticos y en buena hora que hagan esto, y a la vez ya hay tanto turismo que es difícil de controlar y vienen con medidas de pronto demasiado ligeras como el pico y placa para que la mitad de los turistas ya no puedan entrar, o hay problemas de entradas ilegales al Nevado, por ejemplo, porque como por el lado de Brisas está cerrado el Nevado a subirle hasta cierto punto, van por trochas ilegales desde el Tolima, digamos desde el lado del volcán Tolima o desde Murillo, desde el departamento de Tolima entrando allá. Entonces, donde antes la administración de parques estaba tratando de atraer turistas, ahora su principal tarea es controlar turistas. Entonces, imagínense el desafío. Y después está el tema de cambio climático, que es todo lo anterior llevado al 2. O sea, el cambio climático siempre hay que verlo, es muy fácil verlo como el principal problema, pero el cambio climático, y eso también es ya un mensaje como a ustedes como futuros científicos, siempre es mejor verlo como un multiplicador de problemas, donde la agricultura, ya dije que la agricultura tiene esa tendencia de irse más alto en la montaña. Con el cambio climático se amplía esta posibilidad de ir más alto, pero con el cambio climático, o sea, hacer agricultura en alta montaña no es fácil, lo hemos hablado también antes de que empecemos en la charla con el profe Jaime, que dar agricultura ya no es fácil y es impredecible, entonces se puede fácilmente caer una cosecha con unas fuertes heladas. Con el cambio climático, de un lado sube la temperatura, pero también puede aumentar la frecuencia de heladas, por ejemplo. Entonces se vuelve más impredecible, y con mayor impredecibilidad la gente lo que empieza a hacer es dividir sus actividades. Entonces ponen más cultivos para tener menos riesgo de que uno de estos se pierde. Lo mismo pasa con las quemas, que las épocas secas son más fuertes, entonces el impacto de la quema es más extenso, etcétera. Entonces el cambio climático continuamente estamos viendo como un multiplicador de problemas. Uso de agua. Ahora en Ecuador estamos, en este momento no tengo luz en la casa, estoy trabajando porque ya tengo un montón de baterías que me mantienen el internet activo. 8 horas por día nos cortan la luz porque no hay agua en las hidroeléctricas, que dependen en 90% de los páramos. En Bogotá no tienen agua cada 8 días, un día, porque, bueno, yo creo que ya está restablecido, pero todo por la falta de agua. Esto hace que hay también más demanda de infraestructura, más demanda de unos altas montañas que son buenos para la hidrología, y por ende más necesidad de conservación y por ende más presión a otros usos, la tierra, etcétera. Entonces, nuevamente, el cambio climático, que hace que las estaciones están más marcadas y hay épocas secas más secas y épocas húmedas más húmedas, es la que multiplica la problemática general que tenemos. Echarle la culpa al cambio climático como causa primaria y principal les gusta mucho a los gobernantes que tenemos, porque quita un poco la responsabilidad de ellos, pero sí, ellos y ellas iba a decir, pero nuevamente son ellos, porque es fácil echar toda la culpa al cambio climático, mientras que las problemáticas están y los cambios climáticos lo hace peor. Entonces hay que mirar la problemática desde allí. Listo, creo ya parezco un cura con todos mis mensajes y sermones. Seguimos. Próximo diapositiva, ya. Entonces hablamos un poco de la conservación de páramo, que lo entiendo como buscar una forma efectiva y eficiente de manejar el territorio, buscando optimizar los beneficios para todos y todas que tienen derechos, incluyendo la propia naturaleza. Es decir, que cuando buscamos conservación en el siglo XXI, hoy en día,
No es como antes cuando yo estuve en su situación, la conservación era preservar la naturaleza en su estado original. Ahora, con ese concepto al principio que dije, que ya estamos entendiendo que los ecosistemas son en realidad un territorio que incluye el ser humano y todas nuestras actividades y las interacciones, la visión de conservación también se puso más integral, que estamos, la conservación es la forma eficiente y efectiva de manejar el territorio, todo el territorio, optimizando los beneficios para todos y todas que tienen los derechos. Entonces, los tenedores de derechos somos los seres humanos, los que vivimos adentro, los que vivimos afuera, pero también es el suelo, es la vegetación, y más allá en los nevados, que es su gran vecino, donde que ya es sujeto a derecho. Entonces ahí está la propia naturaleza que tiene los derechos en esto. Lo que significa esto, bueno, dejamos esto a los abogados y a los jurídicos, pero para nosotros de científicos más de las ciencias ambientales podemos entender que la conservación busca este beneficio para el agua, para el suelo, para los conejitos, para los frailejones, para la paja y para los campesinos y las campesinas. Entonces, y también para los ciudadanos que vivimos alrededor. Entonces, hay que buscar esta optimización de beneficios para todos y todas, desde una visión de los derechos que tenemos allá. Esto quiere también decir un poco que la conservación, aparte de crear los beneficios, tampoco puede causar daño a una persona que tiene derecho a esta conservación. Entonces también hay que leerlo del otro lado, de que la actividad de conservación no puede causar daños a otra gente o a otros ecosistemas o a otras especies. Vamos al próximo, Jaime. Entonces, si vemos el socioecosistema páramo, es un poco más en específico. La sociedad y el páramo vivimos en una relación compleja a nivel de paisaje. O sea, esta foto que es del Ecuador, pero también de cualquier otro lado donde estamos, hay una relación histórica establecida en un paisaje de alta montaña que tiene muchos diferentes matrices sociales, que cómo fueron ocupados. Allá la zona de la alta montaña en la cordillera central es bien conocido, está desde la colonización antioqueña, que ya se fueron primero para el café y para la agricultura a menor escala, y también fueron subiendo ya utilizando los páramos, y esto fue mezclada con una emigración desde Boyacá y Cundinamarca en la época de años 50 del siglo pasado, con la violencia. Se establecieron entre hacendados y comunidades más pequeñas, y ahí se configuró esta sociedad paramera que tiene allá en la cordillera central. Aquí en Ecuador es más indígena, que tiene su propia historia de marginalización, de ocupación, de reocupación, de traslado de un lado a otro. Hay otras zonas de emigración y zonas de inmigración, todos dando un mayor uso de la tierra. Allá viene el tema de derechos. Esta gente que ven allá en la foto, eso es su territorio comunal, y aunque no deberán de pronto para el fines de crear una fuente de agua para la gente más abajo, no deberán estar sembrando papas como están haciendo aquí. Tienen todo el derecho de hacerlo legalmente porque es su territorio y ellos también tienen que comer. Entonces, es un tema complejo de la relación de la sociedad con el paisaje y tiene muchos matices históricos que hay que entender en esto. Próximo. Cada uso tiene su impacto, pero también trae beneficios. Entonces, eso es un concepto de que cuando dije ahora de los desafíos con ganadería, agricultura, turismo, etcétera, cada uno podemos analizarlo individualmente y de cada uno podemos buscar, listo, ¿qué es el impacto? Como solíamos hacerlo como científicos, académicos, ambientalistas, mirar el impacto, pero ¿qué es el beneficio? O sea, ¿qué es
esa señora en la foto, ¿qué papa está cultivando? De pronto sí están cultivando una papa saludable, limpia, etcétera, de variedades nativas resistentes, que es un buen alimento, y de pronto si eso es un territorio, porque donde está arrancando tampoco es ningún páramo natural, como están viendo ahí. Entonces sí puede ser que se puede establecer en estas partes que ya son transformados una agricultura del modelo que también nos estaba comentando Julián Hernández antes de la charla allá en Murillo, una agricultura desintoxicada. Te voy a copiar este término, Julián, porque me parece muy bueno, y dar beneficios a la seguridad alimentaria, al ingreso de las personas, etcétera. Entonces, siempre hay que ver el impacto al lado del beneficio para poder entender la conservación del socioecosistema. Próximo. Cambios en el ecosistema afectan la sostenibilidad socioecosistémica. Entonces, la sostenibilidad es un concepto que parece muy fácil, ¿no? Entonces, que da una balanza positivo entre ambiente, economía y sociedad, pero no necesariamente es tan fácil como de crear esto. Siempre hay también un trade-off, cuando se más al ambiente, de pronto no beneficia tanto la economía, o cuando pensamos más en los temas, cuando estamos más en los temas sociales, nos vemos los temas ambientales. Pero en la sostenibilidad socioecosistémica entendemos entonces cómo crear estos tres beneficios. En el ecosistema, sea, por ejemplo, crear más área protegida, que da más agua, más biodiversidad, etcétera, que es bueno, pero también eso puede afectar la sostenibilidad social o económica de la gente. Y puede ser positivo y puede ser negativo. En todos modos, es que hay que entender, y ahí viene esta idea de buscar el estudio más amplio de la conservación, cómo es el efecto sobre la sostenibilidad socioecosistémica. Entonces, tanto las dimensiones económicas, sociales y ambientales de un cambio en cierta dirección del ecosistema. Entonces, si vemos más conservación, más restauración, más o del otro lado, más ganadería, más afectación o más emprendimientos, todos pueden ser considerados cambios en el ecosistema que afectan la sostenibilidad socioecosistémica, positivo o negativamente. Y si lo ven allí, ya es una visión mucho más amplia de ver cómo es el estudio, cómo es la interacción y cómo puedo yo entender qué pasa, más allá como nos hemos enseñado en las clases de biología. Uy, perdón, que es que tengo aquí un... ¿Tienes un gato que hagas de arrancar la cola o qué? Bueno, eso. Próximo. Y la sostenibilidad debe ser al nivel del paisaje, incluyendo el sistema y la sociedad. Porque si tenemos un ecosistema donde un territorio, un paisaje que es más grande que solamente un individuo de ecosistemas, si a nivel del paisaje no buscamos tanto una sostenibilidad de tanto el ecosistema como la sociedad, no hay sostenibilidad, porque de todos modos, si no pensamos en estas diferentes dimensiones, no logramos un balance y tampoco nos funciona. Próximo. Consideraciones para la conservación. Entonces, si escuchemos esto, ¿qué hacemos? Necesitamos respuestas técnicas. Perdón, ahí hay un error de ortografía mía.
Entonces, y hay son cosas donde como científicos, como los conceptos anteriores que les mencioné, cómo se pueden aplicar. Las respuestas que podemos relacionar de suelo, de agricultura, etcétera, cómo lograr una ganadería más saludable, más limitada a ciertas áreas, qué técnicas usar, cómo desintoxicar la finca, cosas así. Buscar un beneficio, el debate entre el beneficio social local versus el beneficio económico ecológico global. Eso es un tema donde el tema de biodiversidad, la cantidad de especies de frailejón que tenemos que conservar como sociedad, la conexión de la gran corredor biológico andino de Venezuela hasta Chile, esos son beneficios globales, son beneficios ecológicos globales, pero el beneficio social local es el ingreso directo de la papa de la ganadería, pero también el uso del agua que se usa al lado del páramo. El beneficio económico a otra escala nacional o inclusive internacional, cuando estamos, por ejemplo, viendo el tema del turismo, en los buenos ejemplos son los emprendimientos locales, pero ya he escuchado que, por ejemplo, de Murillo ya también hay capitales de Medellín o de Cali que están poniendo hoteles ya más grandes, etcétera. Entonces ya hay beneficios locales, globales o económicos, perdón, beneficios económicos nacionales que están beneficiándose de la conservación local. Entonces, en este debate muy interesante de meterse también como académicos, como ecólogos, a quienes estamos realmente atendiendo cuando hacemos la conservación, al beneficio local o al beneficio nacional, a un beneficio ecológico global o al beneficio hidrológico local. Es muy importante y interesante ese debate. Evidentemente no tengo respuestas y nadie tiene respuestas porque varía de caso a caso. Hay que considerar la población local como aliado. Eso sí hemos aprendido en los últimos 30, 40 años cómo nos beneficia esto. Y también en la ciencia puede ser un aliado, no solamente para hacer la ciencia, pero también para aprender, para cómo la convivencia en el páramo y la realidad de vivir allá le da otro conocimiento que estudiarlo, venir allá cada rato y tener tu parcela permanente. Entonces, la interacción de conocimientos es muy interesante y muy beneficioso de lado a lado. Una pregunta clave que hacemos siempre es que las prácticas de conservación clásica, por ejemplo, el establecimiento de áreas protegidas, el tema de restauración de ecosistemas, crear corredores, que son respuestas que ya se están dando desde los años 80 del siglo pasado. Ahora estamos hablando de necesidades de restauración ecológica, necesidades de confrontarnos al cambio climático, crear adaptación, temas de este estilo. Parece que estas prácticas todavía funcionan para estos nuevos desafíos también. Eso es una cosa que consideramos mucho en la conservación, porque a veces la gente dice que no, pero los conservacionistas están siempre utilizando las mismas herramientas y la respuesta puede ser sí, porque estas herramientas son buenas y son aplicados. La agroforestería ha sido una respuesta a la monocultivo desde hace 30, 40 años. Todavía nos sirve también con la necesidad que tenemos ahora en el cambio climático y una necesidad de una alimentación más diversificada y más limpia. De pronto, sí. Entonces, es una pregunta, pero es una consideración interesante para ustedes poner en sus apuntes en qué quieren hacer la tesis. Próximo. Por favor. Jaime, sigue, por favor. Ya. La nueva realidad, no, seguimos en esto. Entonces, voy ahora uno atrás, porque ahí sí se me perdió. Vamos un poco al tema de restauración.
lo que estaba diciendo en la última frase de la anterior, de que no hay necesidad de volverlo, pero es que la nueva realidad que tenemos requiere respuestas integrales. La nueva realidad es que el páramo ha pasado de pasar al ecosistema invisible en alta montaña y una cosa fría, sin árboles, no sirve para nada, en el ecosistema más sexy del país. Todo el mundo lo está viendo. Y eso es gracias a ese señor, pero ese señor solamente es el símbolo que manifiesta que la gente hoy en día está muy enamorado del páramo y eso necesita respuestas integrales. Es el peligro. Ahora tenemos un fuerte aumento de restauración en general. La gente quiere restaurar por alguna manera. Estamos en la década de las Naciones Unidas de la restauración, etcétera. Y hay además este tema del fanaticismo que tiene ahora la gente por el páramo, que se convierte en el ecosistema más estratégico del país y todo el mundo está enamorado de Ernesto Pérez. Entonces, esto ha dado próximo, por favor, sigue, que todo el mundo quiere sembrar, que todo el mundo quiere restaurar páramos, hasta ejército, bomberos, empresas. O sea, parece que el fanatismo de restauración y el fanatismo del páramo hace que hay una enorme fiebre de restauración de páramos. Y ahí es un poquito el ejemplo que quería dar, que los desafíos actuales no hay respuestas integrales y no hay respuestas integrales. El páramo es ahora tan fanático que inclusive esto justamente pasó allá por el territorio de ustedes, que alguien que ahora tumba 3 frailejones ya está como capturado y puesto a órdenes de la policía, tomado la foto, mejor dicho, después de mordisco. Eso es el criminal más grande de Colombia hoy en día. Entonces, eso significa ya que hasta dónde hemos llegado. Y ahora, ¿no? O sea, no digo que esto, pero tengo que admitirles, y por favor no lo cuenten a nadie, de pronto en mis estudios en los nevados de hacer muestreos de frailejones he tumbado más que 3, pero finalmente distribuí mucho más también. Entonces, no es esto. Pero el pobre señor es un indicador de hasta dónde ya hemos llegado con la sensibilidad ambiental, y esto también ha dado que hay estas medidas a veces muy rápidas y no son respuestas integrales. Vamos un poco más sobre la restauración. Próximo. Por favor. Seguimos ya. Entonces, tenemos ese aumento reciente de atención a la restauración, aumento reciente de la atención para páramos en general. Hay disponibilidad de fondos, hay políticas públicas y hay voluntades. Próximo, todo el mundo quiere sembrar, todos los donantes quieren invertir en restauración y hay mucha política pública alrededor de esto. Y hay muchas experiencias, pero muy pocos sistematizadas y muy pocas entendidos realmente cómo se hace. Entonces, la realidad que tenemos ahora con la restauración en general y de alta montaña en especial es que hay centenares de experiencias, pero yo no he visto casi ninguno exitoso. ¿Y por qué? Y si son exitosos, no son completos, porque es lógico, porque la restauración dura 10, 20 años antes de poder decir si funcionó o no. Y ninguna de esas experiencias tiene ese tiempo. Y además la mayoría son mal planificados porque están considerados como plantar árboles ya es restauración. Primero quiero mostrar un poquito de esta figura, donde antes es un conocimiento básico de la complejidad de la restauración y el funcionamiento del sistema. Antes pensábamos que, bueno, tenemos un ecosistema y esto ha sido degradado y ya no tiene una capacidad de regeneración, entonces hay que restaurar para llegar al ecosistema original. Pero si miramos en la realidad en que vivimos, es que es una ilusión que uno puede volver al ecosistema natural original
poco, si vemos allá estrellita arriba, eso es como el ecosistema, se pueden ver todas las letras, pero el ecosistema que tiene la dimensión social, tiene la dimensión económica, tiene sus servicios ecosistémicos, tiene su biodiversidad, todos estos atributos son atributos del ecosistema. Y con el tiempo, yéndose más hacia derecha, este ecosistema pierde ciertos atributos por presiones externas sobre el ecosistema. Pierde servicios ecosistémicos, pierde atributos sociales, económicos y biológicos. Mejor dicho, él pierde su valor de conservación natural y la funcionalidad socioecosistémica como está en la eje Y. Entonces llega a un punto allá abajo en la figura donde ya es un núcleo negro, un agujero negro, donde está el presente y donde hay un ecosistema degradado. Con el tiempo se puede recuperar la funcionalidad del ecosistema. Entonces, el concepto de restauración que manejamos hoy en día es que con el tiempo tratamos de recuperar la funcionalidad socioecosistémica, y por eso también me referí al socioecosistema antes, tanto las funciones ecológicas como las económicas como las sociales a través de los servicios ecosistémicos que nos brinde, para que el sistema restaurado que tenemos es parecido a algo en el pasado, dependiendo del tiempo, dependiendo de la capacidad, dependiendo de los fondos, podemos llegar más a estas estrellitas a la derecha, que cada uno parece a un cierto estado de referencia en el pasado, pero no es igual, porque el efecto más importante es que es el tiempo. O sea, con el tiempo las cosas cambian. Es imposible, el ambiente donde estamos ahora ya no es el mismo ambiente que hace 20, 30 años. Entonces, con el tiempo cambia el ecosistema y por eso la restauración es crear una cierta funcionalidad parecida a un ecosistema, a un socioecosistémica de referencia que tuvimos en el pasado, pero diferente y de pronto no completo. De pronto podemos recién quedar en este segundo o tercero de las estrellitas que tiene cierta funcionalidad, pero no tenemos los recursos o el tiempo o la capacidad de llegar a un nivel mayor. Entonces, eso es un punto importante en considerar en la restauración. Próximo. Eso es un paso de los diferentes pasos que tenemos en la restauración de paisaje, de restauración en general. O sea, me voy a referir un poquito a temas donde hablamos muchas veces de restauración ecológica. Se está más entendido como el metro cuadrado o la parcela, cómo creamos donde había una hectárea degradada a una hectárea restaurada ecológicamente. Cuando hablo de restauración de paisaje, estoy hablando de una escala mayor de centenares o miles de hectáreas, donde hay un mosaico de actividades y un mosaico de parcelas, donde hay que definir, listo, qué es cuando empecemos en el centro de la figura, qué es este paisaje mayor. Entonces, ¿cuál dentro de esto es el objeto de restauración? Dentro del paisaje grande, ¿dónde me concentro? Entonces, ahí hay que analizar el estado de conservación actual, qué son los disturbios y las presiones sobre este paisaje. Entonces, definir el objetivo, qué queremos hacer con la restauración, qué es nuestro modelo de referencia, qué estrellita en la figura anterior queremos crear, cómo establecemos estrategias y técnicas y actividades para restaurar este paisaje, cómo aseguramos que hay una gobernanza, un financiamiento, una continuidad sobre esto, quién crea los beneficios, cómo hacemos el monitoreo y aprendemos, porque la restauración es una ciencia inconclusa. Nadie sabe exactamente cómo hacer la restauración porque no hay experiencias concluidas de 20 años, entonces estamos en pleno proceso de aprendizaje. Entonces hay que monitorear para adaptar continuamente el trabajo, quién lo hace, cómo lo hace. Y finalmente hay que comunicar y diseminar los éxitos en las lecciones. Próximo. Uno puede pensar que los ecólogos, que los biólogos estamos principalmente trabajando aquí. En ese ciclo
muchas veces la concentración de las actividades de restauración se reducen a estrategias y técnicas, como que, vamos a plantar arbolitos, eso es restauración. Pero mira, en todos estos pasos hay un montón de pasos y parece que también nuestra tarea como ecólogos, como biólogos, como académicos puede ser en esta parte técnica, pero mentira. Próximo. Yo creo que tenemos una tarea en todo ese ciclo, por lo menos en gran parte, de definición y caracterización del paisaje, entender los disturbios, hacer el monitoreo, definir el objetivo, etc. Entonces, allá hay mucho más tarea. Y voy a dar algunos ejemplos. ¿Vimos? ¿Oh? El modelo de referencia, miramos a esto. Cuando esto es el anterior, por favor. Y hay uno más antes, ya, esto. Muchas veces, no, eso es esto, ya. El modelo de referencia. Si esto es el páramo actual y eso es un paisaje aquí en el norte del Ecuador, ¿qué queremos hacer aquí? Eso es un páramo que es bastante bien conservada. Antes sí habían quemas y había ganado, pero ya unos 20 años no, está en buena recuperación, hay todavía algunos bosquecitos. Esto es un paisaje espectacular, por supuesto, es un lugar turístico, viene la gente a subir estos picos de montaña como se ve, o pescar en el lago, que no hay ningún problema porque está lleno de trucha, entonces entre más pescan mejor. Pero aquí, ¿qué queremos? Hay gente antes que estaban pensando, listo, entonces esto algún día de pronto fue bosque. Es posible que parte de este páramo es paramizado, como se llama. Eso es 3.700 metros. Aquí en Ecuador el límite original de bosque estaba más o menos a ese nivel. Puede haber sido que parte de esto fue bosque originalmente. ¿Eso quiere decir que ahora tenemos que convertirlo en bosque otra vez? O sea, nuestro modelo de referencia, que además es muy costoso y trae mucho riesgo de introducción de especies que no sabemos que su origen y todo esto. O podemos más bien dejar esto como es, como modelo de referencia. De pronto aquí no hay que restaurar nada o simplemente dejarlo en paz y ver cómo pasa en el futuro. Pero entonces es un debate que tenemos allí. ¿En esto hay que poner árboles o no? Pues yo también cuando hace 50 años yo usaba pañales, pero no quiere decir que me tienen que poner pañal ahora. De pronto en 20 años otra vez, pero ahora no. Entonces, eso también, aquí algún día habían árboles. ¿Hay que volver a poner árboles? No creo, pues no sé. Yo no soy a favor a esto, pero puede ser un debate. Próximo. El modelo de referencia en este caso, que es en Guerrero, al norte de Bogotá. Ahí es un páramo que está completamente transformado. Tiene algunas plantaciones de pino, tiene papas, tiene ganado, tiene todo esto. ¿Qué queremos de referencia aquí? Si acordamos el gráfico con las estrellitas, con la funcionalidad del ecosistema, ahora ni siquiera estamos completamente degradados, pero es completamente transformado. Entonces hay pedazos de pajonal. Esto volver a crear un sistema de pajonal, frailejonal y algunos bosques andinos en la parte baja, etcétera, es una ilusión. Aquí hay un modelo, hay un paisaje donde está gente viviendo, hay otras inversiones, esos son de estos papas a gran escala, tractoriado con inversiones externas. Entonces, un sistema tan complejamente cambiado que el modelo de referencia es algo muy difícil de definir y definitivamente no es un páramo natural o un páramo aunque sea 100% pajonal, va a ser una negociación con los dueños, con los propietarios para decir qué queremos recrear aquí, qué funcionalidad nos funciona. Solamente les puse estos dos ejemplos para decir qué tan difícil es la definición de qué es nuestro objeto de restauración y qué queremos como modelo de referencia, hasta qué estamos mirando. Próximo. Y en esto es en la lógica en que andamos. O sea, tenemos realmente un páramo que es un paisaje mayor donde hay lagunitas, donde hay pajonales, donde hay frailejonales.
hay un espacio donde de pronto realmente queremos hacer el objeto de restauración, que es el intermedio, donde hay algo de agricultura, algo de bosque, algo de vivienda y también algo de pajonal y algo de frailejonal. Y más abajo está la zona de uso ya completamente transformado, donde decimos, bueno, para la restauración es la zona media, la parte alta más 100% de conservación, y abajo buscamos aliados en la gente para que no se aumenta hacia la zona. Eso es la visión de restauración del paisaje, crear estas interacciones. Considerando eso y las conversaciones que ya tuvimos, próximo, por favor. Entonces ya se puede entender que yo me pongo un poco nervioso cuando cuando veo en todos lados que restauración es equivalente a plantar árboles, plantar frailejones. Que la restauración es una ciencia muy compleja, es un ciclo de intervenciones con diferentes estrategias, diferentes objetos, y es mucho, mucho, mucho más que solamente plantar arbolitos y plantar frailejones. Y es más, esas son actividades que conllevan muchos riesgos, y lo he visto ya varios de estos problemas de la visión que restauración es como la nueva reforestación, que nada que ver. Restauración es la nueva conservación. Es más, restauración es parte de la conservación integral del paisaje, y no, de todos modos, no es cuando ya veo la mayoría de los proyectos es restauración, listo, ¿dónde pongo el vivero y dónde voy a plantar árboles? Es más, la Estrategia Nacional de Conservación, de Restauración de Colombia es expresado en cuántos millones de árboles se va a plantar. ¿Cómo se mide esto? O sea, eso no tiene sentido. Eso es cuántas hectáreas están incluidos en proceso, cuántas familias se benefician, pero el número de árboles ya inmediatamente debe excluir todos los páramos, porque allá ni siquiera es beneficioso plantar árboles. Y eso les muestro en los próximos. Sigue, por favor. Aquí en la visión de poner árboles en el páramo, eso fue en un páramo casi desértico aquí en Ecuador, y mira cómo les ha beneficiado plantar árboles. Esto fue súper costoso, si bien son especies nativas, ni siquiera seguramente de la zona, pero sí del país y del área, y sí podían haber creado, y después de 5 años se ve así. Fantástico éxito, diría yo. Los japoneses están súper felices porque son puro bonsai. Próximo. Esto también, una visión de haber hecho restauración sin pensar en qué se debe hacer. Eso también aquí cerca de Quito, dentro de un pajonal, pusieron, bueno, eso tenemos que hacer un bosque, como dije ahora en la primera foto. ¿Qué modelo de referencia usaron? ¿Por qué hay que plantar árboles allá? ¿Quién se ocurrió? No, porque algún día había bosque, de pronto es un páramo como secundaria, es aburridor. Sí, pero es un páramo con pajonal, con un buen suelo, de pronto no el más maravilloso del mundo, porque antes fue quemado muchas veces, de pronto sí habían más árboles y desaparecieron por los fuegos. Pero ¿por qué hoy en día poner árboles? Bueno, igual lo hicieron, puras especies nativas, pero sobrevivió ni el 20%, porque estos arbolitos allá que se ven, si miren bien, están viendo que todo este vertiente de frente está lleno con líneas donde habían quitado la paja y puesto los árboles, y se notan que habían por lo menos unos 50 hectáreas plantados de árboles, y que no sobrevivió ni el 20% 10 años después. Pero todavía se nota el impacto de la siembra. Entonces ahí digo yo, donde la gente no estaba pensando, simplemente siguiendo sus ideas básicas de que restaurar es plantar cosas, cualquier vaina, y con el propio acto de sembrar causan más impacto, y cuando encima el arbolito no crece, está transformado este páramo como restauración. Entonces, imagínense, hacen más daño que beneficio. Y estos ejemplos puedo darles decenas de esto, porque no estaban pensando en todo ese ciclo de actividades que les mencioné anterior. Próximo.
Próxima diapositiva, por favor. Ahí está otra vez con su sonido, ya. Poder utilizar otras especies, arbustos, etcétera, puede ser interesante. Miremos este. Aquí, ¿qué han aprendido en el tema? Manejar estos mismos arbolitos, estos mismos bonsai que han creado, que se han dado cuenta, pusieron una cerca alrededor y mira la diferencia dentro de afuera. Lo que han descubierto finalmente es lo que hizo la diferencia para la restauración es la cerca y ya se nota que está espontáneamente regenerando la cobertura vegetal de suelo dentro de la dentro de la cerca. Entonces, y esto en la mayoría de los casos del páramo es la solución para la restauración. Deja nomás, la gran cantidad de especies en el páramo son especies que se distribuyen por viento, que tienen muchas semillas y que crecen relativamente fácil. Pero hay que eliminar primero el disturbio, como en este caso. Próximo. Esto, como en este caso, esta gente ha dejado en un pajonal sobrepastoreado, etcétera, simplemente concentraron el ganado en ciertas partes, dejaron de quemar y ahora ya llega el pajonal hasta sus rodillas en 8 años, con un subsidio de conservación y con el apoyo de concentrar el ganado en la área baja. Mejor restauración no existe. Con eso no quiere decir que nunca hay que hacer nada. Digo, en muchos casos de restauración de páramo, llamada restauración pasiva, porque tampoco es que no hay que hacer nada, pero digamos estimular la regeneración natural es una técnica más beneficiosa, más barata y menos riesgosa. Próximo. Y esto se da cuenta inclusive en la prensa en enero de este año, habían muchos incendios en todo Colombia y la gente estaba en pánico. ¿Y qué pasa cuando están en pánico en el 2024? Tenemos que restaurar. Uy, se están muriendo todos, se van, entonces tenemos que sembrar y empezaban inmediatamente con campañas de sembrar frailejones después de un incendio. Pero inclusive se dieron cuenta hasta en la prensa no tan llamativa que se está recuperándose, qué milagro. No, claro, siempre el páramo tiene una enorme capacidad de recuperar naturalmente y la restauración tiene que buscar primero eliminar los disturbios de externo. Nuevamente, la restauración es parte de conservación. Sin conservación no puedes restaurar. Entonces, si no frenamos los disturbios externos, es trapear con la llave abierta. Realmente, después recién puedes hacer cómo hacemos restauración, donde primero hay que ver qué es la recuperación, la capacidad de recuperación natural. En el páramo siempre es mucho, porque los frailejones simplemente siguen creciendo. Aunque un poco menos vigoroso, claro que el incendio les afecta, pero sigue creciendo. La paja recrece, especies desaparecen, otros vuelven y se empieza a recuperar. ¿Cómo manejar esto? Hasta se dio cuenta la gente cuando primero estaba en pánico y de repente, regenera. Claro que regenera. Próximo. Hay otras cosas que sí se puede hacer más activamente. Eso es un humedal cerca del volcán Antizán aquí en Ecuador. Muchos humedales en la alta montaña en cierto momento próximo empezaron a drenarse. Mira, aquí todo un sistema de drenaje en este mismo humedal, porque para drenar el sistema, para drenar las almohadillas, se vuelve más seco y puede entrar el ganado. Entonces, allí fue donde destruyeron la hidrología del ecosistema. La restauración aquí ha sido relativamente sencillo. Próximo. No pensar en sembrar cosas, pero pensar en restaurar el nivel freático. Hacer 10 metros una barrerita y con eso sube el nivel freático. Y en un año ya vuelve a ser verde los almohadillas y empieza a una regeneración natural estimulado por manipulación del
del nivel freático. Entonces, así se controla, se puede hacer restauración con un abanico de diferentes actividades y técnicas en el páramo. Por ejemplo, manipulación de nivel freático. Por ejemplo, hacer en este desierto que les mostré antes, es más importante hacer barreras rompevientos para que no haya tanta afectación por viento que poner nuevas plantas. Próximo. Otra cosa, por ejemplo, aquí en este mismo desierto habían vicuñas, una especie de camélido que habían soltado allá, que es un problema en sí, pero es otra cosa. Lo que descubrieron que estos usan latrinas, cagan siempre en el mismo punto. Entonces, allá había una enorme regeneración natural de especies nativas, simplemente por el abono. Como ese sistema es tan degradado, que realmente allá se descubrieron, simplemente observando el ecosistema entre el científico y el campesino. Ojo, ya van varios mensajes que ya he dado durante esta charla donde está lo interesante, el rol de ustedes como observadores, como científicos, como futuros manejadores del ecosistema y la conversación con el campesino, con el que está observando esto. Dice, ¿por qué hay regeneración aquí? Es que porque los animales están cagando siempre allá. Bueno, entonces lo que falta para la restauración no es necesariamente la semilla o la planta, lo que falta es suelo. Entonces busquemos también una forma de fertilizar natural en ciertos puntos para crear más de estos restauración de manejo actual del ecosistema. Entonces son técnicas y estrategias de restauración que funcionan a nivel del paisaje. Próximo. Seguimos. Y hay otras formas donde definitivamente, eso saqué del libro anterior todavía, el libro de Orlando una serie donde, por ejemplo, el lupinus para también ayudar al suelo y crear un ambiente o hacer trasplantes de núcleos de plantas de un lado a otro como para enriquecimiento. Entonces, en general, la idea es principalmente restauración se hace entendiendo el ecosistema, entendiendo qué son las presiones, reducir las presiones, buscar qué es la regeneración natural, cómo podemos estimular esta regeneración natural, acompañar esa regeneración natural con manipulaciones de condiciones abióticos, de cortar vientos, subir nivel freático, hacer cosas de suelo y eventualmente, como último, empezar a intervenir en la vegetación con plantación o algo así, pero no como ciega plantar frailejones, porque además el frailejón se distribuye naturalmente, súper bueno, porque tienen montones de semillas a todos lados y cualquiera que ha caminado un páramo lo ha observado bien, ve que tan pronto donde se tumba un frailejón hay un montón de semillas alrededor. Entonces tiene una capacidad natural de regeneración bastante alto y en esta lógica de recrear funcionalidad de pronto no es necesario porque tiene más impacto la propia siembra y además tiene problemas de pronto con la introducción de enfermedades, de dónde vienen los frailejones sembrados, todo este material de erosión genética, etcétera. Hay un riesgo con la plantación. La plantación siempre es como lo último en la restauración y con objetivos específicos como en esa diapositiva. Crear protección, enriquecimiento de biodiversidad, crear fertilidad, etc. La próxima es la parte social de la restauración. Uno no puede crear en este socioecosistema una restauración sin pensar en la recreación también de la funcionalidad social. De esta cosa que es una foto de Nariño, donde la gente ayuda a restaurar los bosques alrededor de las parcelas, más pensando en forraje, en protección de su parcela, etc. Eso es supremamente importante, no solamente para tener más manos de obra y gente que te ayuda,
pero también principalmente para crear un beneficio que la gente acepta, adopta la restauración porque finalmente es algo que a ellos creen y que a ellos les benefician y no solamente que interesa al biólogo o a la corporación o a la gente que visita la zona y quiere ver el árbol. No, son gente que necesita el árbol. Entonces, ¿qué árbol necesita? ¿Para qué lo necesita? Etcétera. Y de pronto no, en esta conversación no llegas a tener, no, queremos recrear el bosque que había aquí. No, queremos recrear una utilidad del bosque que a mí me da fruta, madera, etcétera. Entonces, igual de válido. Y ahí consigues aliados en la restauración. Próximo. Seguimos. Entonces, no, antes de esto, las estrategias y técnicas de restauración. Entonces, recuperamos un poquito lo que vimos en los últimos diapositivas. Primero es eliminación de disturbios. Después, las actividades culturales, que pueden ser abióticos o bióticos. O sea, hay que, después de toda la planificación en los diferentes círculos y flechas que mostré al inicio, hay que buscar en las estrategias y técnicas cómo manejamos los disturbios, porque sin controlar los disturbios no hay restauración. Después, pensar en las actividades para hacer tanto los abióticos, que es el nivel freático, con la fertilidad del suelo, con el viento, etcétera, ubióticos, que es la introducción de animales, de plantas, etcétera, y siempre pensar en cómo esto acompaña a la capacidad misma de regeneración del ecosistema. Luego, el seguimiento e inclusión de actores locales, porque la gobernanza más beneficios, o sea, si la gente puede manejar su propia restauración y les da beneficio, esto es igual a crear empoderamiento de la sociedad y apropiación del proceso. Y así no tenemos lo que vi en los diapositivas anteriores, donde los 50 hectáreas apenas sobrevivió 20% y nadie les pare bola, porque no hay gobernanza ni hay beneficios y por eso fue plata botada. Literalmente plata botada porque no había involucramiento de la gente, ni había sido bien comunicado, porque el seguimiento también significa que hay que comunicar, hay que dar ejemplo a otra gente, hay que invitar a otra gente que ven. Y el monitoreo, el manejo adaptativo, como dijo casi como sermón ya, nadie sabe cómo hacer la restauración a perfección. Todos estamos apenas ensayando, por eso hay que hacer continuamente principio de precaución. Si no estamos seguros que lo que estamos haciendo no causa efecto negativo, no hay que hacerlo. O sea, cualquier cosa que no estamos seguros de que causa efecto negativo, mejor no hacerlo. Y lo que hacemos, que pensamos que no causa efecto negativo, igual hacerlo con monitoreo, porque en cualquier caso, cualquier efecto podemos aprender y podemos incluir en un manejo adaptativo. Próximo, y así termino, tranquilos, si están ya con ganas de un tinto, se sirven uno mientras. El próximo diapositiva. Los aspectos económicos de la restauración es uno de los mejores secretos de los procesos de restauración, parece. He hecho últimamente mucho estudio, literatura, de que me hablan de los costos y los beneficios. Siga, por favor. De los costos y los beneficios, y he visto muy pocos datos de cuánto cuesta la restauración. Solo son estimaciones gruesas. Antes, por favor. Solo son estimaciones gruesas de cuánto cuesta la restauración y no hay precisión. Esto tiene que ver, inclusive a veces la gente pregunta cuánto cuesta restaurar una hectárea. Eso, por ejemplo, es imposible decir. Primero, porque no hay datos. Y segundo, me muestra la diapositiva anterior, por favor, Jaime. Y también porque es imposible decir, tampoco se puede decir cuánto cuesta un hijo, cuánto cuesta, pues depende de qué estrato está, qué tipo de estudio va a dar, si es enfermo, si no es enfermo. Lo mismo con la restauración. Con todo este abanico de actividades y estratégicas que mostré, con todo este falta de conocimiento y experiencia que tenemos, con la escala en que tenemos que trabajar,
tenemos muy pocos datos de la economía, que cuánto cuesta. Y las intervenciones que llaman típicas, o sea, la siembra, cuesta mucho. Entonces, es mucho más barato, con el mismo presupuesto se puede hacer yo no sé cuántas miles de hectáreas en regeneración natural, y con este presupuesto apenas puedes hacer 10 hectáreas con siembra de planticas. Entonces, estas intervenciones de siembra cuestan mucho, y mirar más a nivel de paisaje y controlar y planificar más es mucho más barato, porque en la mayoría de los casos no hay que hacer mucho, sino las actividades clásicas de conservación que ya hemos hablado antes, que estos todavía son válidas en ciertas áreas. No hay estándares, no hay recetas, no hay fórmulas, cada área es diferente, y ustedes como científicos y futuros manejadores de ecosistemas tienen que buscar la solución en cada paisaje y de forma integral para crear los diferentes beneficios de agua, biodiversidad, producción, carbono, pero ¿cuánto? ¿Cómo incluir estos beneficios en un balance económico? Porque tarde o temprano, cuando manejan un proceso de restauración o digamos un proceso de conservación o de manejo paisaje donde incluya la restauración, hay que definir, listo, cuánto cuesta y cuánto es mi beneficio, cuánto saco de beneficio en agua, cuánto invierto 2 millones de dólares en un área para restaurar todo un paisaje con funcionalidad ecosistémica y social, etcétera. ¿Cuánto es mi retorno en agua? ¿Cuánto es mi retorno en biodiversidad? Eso es muy difícil de incluir en el manejo, pero sí es un tema que inclusive como biólogos tenemos que mirarlo hacia el futuro para poder hacer una estrategia de restauración. Próximo. Ya la próxima es la última diapositiva. Seguimos. Quiero un poquito terminar diciendo con toda esta charla de qué son los retos para la ciencia, o qué es el aporte de la ciencia a estos cosas. Me muestra la última, si se puede, última diapositiva. Esta. No, hay otra. Ya. No. Ay, ahí fue, antes de esta. Esta. Antes de esta. Esta es la penúltima, la de costa y beneficios. Libros que después de esta, hay uno que dice aportes de la ciencia. Sí, esta. Es aportes de la ciencia. Primero, el conocimiento del ecosistema. Próximo. ¿Cómo podemos aportar como científicos a la restauración del paisaje altandino? El conocimiento de los procesos ecológicos, buscar este ecosistema de referencia, si es natural, si es social, qué son los disturbios y qué es el impacto, cómo podemos manejar esos disturbios hacia el futuro, etcétera. Cómo podemos, la capacidad de recuperación, cómo lo identificamos, cómo es la sucesión natural, qué son los iniciadores, los facilitadores, los permanentes en la serie de especies. Entonces, esos son aportes muy concretos de la ciencia biológica, de aportes de sus estudios a estas preguntas. Pero también pueden tener un rol en el desarrollo de estrategias de restauración. Buscar el objetivo de restauración. Es un diferente el objetivo si queremos recrear, hacer restauración para conservar la biodiversidad o para generar recursos hídricos que la mayoría de la sociedad quiere, o si hacemos restauración para buscar un balance entre una participación de la sociedad en el ecosistema. El desarrollo del abanico de estrategias y técnicas tienen un rol definitivo como científicos, pero también los aspectos sociales y los aspectos económicos. Entonces, donde en el principio, en ese ciclo de restauración, ese proceso complejo, de pronto pensaban que el rol de los biólogos, de los científicos, está principalmente en este desarrollo de estrategias y técnicas, espero haber visto que hay un montón de otras actividades, un montón de otros pasos donde su contribución es importante. Inclusive, último, en el monitoreo y en el aprendizaje.
y de pronto más allá, porque ahí vuelve en un ciclo lógico donde uno aplica, desarrolla estrategias, los implementa en el campo, analiza, aprende y informa a otra gente cómo adaptar la restauración, cómo adaptar el manejo. Es prácticamente la sociedad igual. La universidad hace esto, la universidad aprende y enseña a la próxima generación qué hacer o qué se puede hacer y cómo se adapta y cómo ser crítico y cómo mirar todo esto con ojos críticos, aprender, seguir enseñando, estudiando y volver a ajustar nuestros propios conceptos e ideas. Yo espero haber dado eso un poquito más, un poquito ahora. Refrescar que el páramo es más que paja y frailejones, que hay un montón de gente viviendo en ello, interactuando con esto, que hay desafíos que tenemos que manejar, que es un ecosistema súper importante, súper desafiante, pero con el nuevo desafío hay que aprender a manejarlo integralmente. Y he usado un ejemplo de lo que llama ahora la restauración del paisaje y cómo que tan complejo es y que es mucho más que sembrar arbolitos o frailejones. Es un proceso largo donde ustedes con sus estudios y con sus capacidades y con su entusiasmo son los futuros líderes de estos procesos y espero que lo hacen con mucho entusiasmo y con crítica. En la última, si quieren leer más un poquito de lo que yo hago, si quieren toman una foto de esto y lo buscan en internet porque son gratis de bajar los libros. Si buscan UICN Páramos que sabemos en Google, USFQ Páramos Ecuador en Google, lo encuentran y pueden bajarlo fácil y si no están aburridos con todo lo que les comenté, allá pueden seguir leyendo más cositas de lo que publico. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Robert. Quiero saber si hay preguntas. Si tenemos preguntas en los participantes. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Esteban, vale, a ver. Robert, buenos días, ¿cómo le va? Me llamo Esteban. Le quería preguntar, pues es como una duda que yo siempre hago, ¿no? Pues se la he preguntado al profesor en las diferentes charlas también, como que la he hecho, pues lo hemos discutido un poco. Y es como respecto a, hace tiempo estuvimos también en una charla que nos daba como, pues nos enseñaban una metodología integral que se estaba haciendo para la restauración de páramos también, ¿cierto? La cuestión es que esta metodología, pues lo que yo, entre las muchas cosas bacanas que tenía, integración de la comunidad y todo eso, era una estrategia a muy largo plazo. O sea, se empezaban a dar resultados de la estrategia como a 15 años y qué tales, ¿no? Mi pregunta es como usted qué piensa alrededor de, sí, la conservación es un proceso largo y qué tales, pero estamos viendo en este momento a nivel mundial procesos de cambio climático que no nos dan tanto tiempo, ¿no? Son procesos que se dan muy rápido. Hemos estado viendo como unas, unos problemas alarmantes en todo el país. La reducción del agua, los ríos están pues básicamente secos en algunos lugares. El cambio climático es un efecto que se está a muy gran escala, un efecto que se está dando muy rápido. Entonces, si de pronto estas soluciones tan integrales, que además demoran como tanto tiempo, como de pronto no tienen el tiempo de actuar así lo empezáramos a hacer ya, porque pues también es algo que no se está haciendo ya, que tiene un tiempo para que recién lo empecemos a hacer, pero como que los problemas ambientales que tenemos no nos dan tanto tiempo. ¿O qué opina usted? Pues yo opino que es un problema muy, muy complejo porque no tenemos el tiempo para efectuar las soluciones que estamos planteando. Es como mi opinión, No, no sé usted qué pensará. No, es excelente la pregunta o la observación. De pronto puedes dejar de compartir pantalla, Jaime, para que nos vemos más directo, porque lo que quiero decir es que sí, tiene mucha razón. Lo que tenemos es un
un afán de tener efectos positivos, sea de restauración o de conservación ya. El problema es, y no sé quién fue que dio otra clase de paquete de restauración, espero que estuvimos de acuerdo con el mío, yo estaba más hablando de los diferentes conceptos. La mayoría de las técnicas da respuesta a largo plazo, es verdad, más que todo cuando estamos esperando la regeneración, etcétera. No hay muy pocas respuestas a corto plazo, pero allá sí hay el efecto, la ventaja de mirar la cosa a gran escala es que sí pueden haber diferentes técnicas que te pueden ayudar. Primero, el beneficio más rápido hay que dar para la gente que está alrededor del sitio, porque si estamos negociando una restauración de un paisaje y si esta gente no ve un beneficio en 2, 3 años, se pierde el interés. Entonces, aunque es un beneficio en productividad, aunque es un beneficio en cortina rompevento, o un beneficio tan sencillo como volvieron a crecer florecitas, que para mucha gente también es algo muy importante, ya es un beneficio. Entonces, eso también es importante de pensar en estos beneficios a muy corto plazo para tus aliados. Pero los beneficios ecológicos de tener más agua o tener más vegetación, de cajón son de más tiempo, pero sí ahí viene también un poco el rol de mostrar que el proceso se arrancó. La regeneración de la paja, por ejemplo, dependiendo de la situación inicial, pero puede ser bastante rápido. Eso se puede monitorear y comunicar. Y este efecto sobre la captura de neblina y la captura de agua, aunque de pronto no notable inmediatamente, pero la gente sí nota, sí se ve que el ecosistema está más saludable dentro de 2 o 3 años. Igual vale con esta restauración de nivel freático. Realmente el efecto es inmediato. Entonces, si bien no da un efecto todavía en la mitigación de cambio climático, las caudales de los ríos y no nos restaura los glaciares perdidos, sí hay efectos que se ve inmediatamente y que se puede comunicar y que dan esperanza. El problema, el tercer punto que quiero decir en esto, el problema a veces con las actividades rápidas para tener efecto rápido es que son contraproducentes. Y vuelvo a referir a cuando habían los incendios en Boyacá y en Nariño y la gente empezó a ir rápido al páramo a sembrar frailejones, el efecto inicial de esta actividad es que es aún peor porque empiezan a pisotear los poquitos plantas que están recuperando, etcétera, empiezan a abrir huecos, empiezan a abrir para sembrar las plantitas allá y más bien hace más largo plazo y el daño inicial hace la cosa peor antes de que haya una posible recuperación. Entonces, yo creo que en tu respuesta es primero buscar beneficio rápido es difícil porque simplemente nuestro negocio es un negocio a largo plazo. No hay soluciones rápidas, pero sí hay efectos rápidos que se puede demostrar primero para lograr mayor inclusión de tus aliados locales y segundo para poder demostrar que mira, sí estamos en el buen camino aunque no vemos los efectos ecológicos todavía. Y tercer punto, cuidado con querer ser demasiado inmediato porque eso a veces hace más daño que beneficio. Yo quiero dar mi opinión. Después le doy la palabra a Julián. Mire, yo pienso que entre hacer y no hacer, pues es mejor arrancar a hacer. Y nosotros aquí en Caldas tenemos unos ejemplos pues que son muy valiosos. Nosotros tenemos los bosques de La Che y Río Blanco. Bosques de La Che y Río Blanco manejan toda la cuenca hídrica del río Chinchiná. ¿Y cuál ha sido la ventaja? Que empezaron hace 50, 70 años y inicialmente esos proyectos fueron para conservar el agua. Sí. ¿Y qué ha pasado en Manizales? Pues que la han conservado. Digamos, nosotros no hemos sufrido por agua en época seca. Entonces, son proyectos que sí son a largo plazo, pero pues a largo plazo también se ven los beneficios. Sí. Julián.
y son buenos ejemplos, pero también han tenido su manejo adaptativo, porque la plaga que se dio a los alisos por allá también necesitaba monitoreo y aprendizaje y adaptación. Entonces, sí son buenos ejemplos de esto. Disculpe, Julián, tu pregunta. Sí, doctor. Robert, la pregunta mía va en el tema de la restauración respecto al impacto que está teniendo una especie invasora como lo vemos en esta parte del retamo espinoso. Ese es un retamo, ese retamo viene ganando adaptabilidad desde los 1.700 metros y ya lo encontramos a 4.050 metros aquí en el Parque Natural. Nosotros hemos hablado con las corporaciones y lo último que saca el Ministerio del Medio Ambiente, porque me decía pues de la charla de la conferencia que usted nos está dando, es que cuantificar el tema de una restauración pues no se sabe, porque son pues aterrizarlos como sostener un hijo, y decir uno en el ejemplo es muy aterrizado, y el Ministerio del Medio Ambiente nos dice que está costando alrededor de 140 millones de pesos la restauración de una hectárea de retamo espinoso, la erradicación y restauración. Y lo segundo es que si nosotros, los campesinos o la gente que habitamos dentro del territorio, lo hacemos con una metodología totalmente diferente, pues vamos a entrar en contravención a la norma y podemos ser sancionados. Entonces, desde la experiencia de estas especies invasoras que están ganando terreno, ¿cómo la ve desde la parte científica? Si necesariamente tenemos que erradicarla, o es una especie que ganó terreno y adaptación y que se puede quedar en estos paisajes haciendo parte. Entonces, desde ese punto de vista es mi pregunta. Yo creo que, bueno, es un poco un tema especial y particular. El retamo es el manejo de una especie invasora, y definitivamente el retamo es un problema fuerte. Es un poquito al bajo del páramo, pero ahí está. Hay que hablar no de erradicar, porque es imposible, estamos tarde de erradicarlo. El retamo está y va a quedar, hay que controlarlo. Es una decisión política, y me consta allá en Murillo, cuando uno sale por allá, que hay unas canchas de fútbol, creo, por allá por el pueblo, hacia ¿qué va a ser? Como hacia el sur, si no me equivoco, hay un enorme pedazo de retamo, me acuerdo. Esta parte allá, uno ya pregunta si tiene 140 millones de dólares, lo erradicamos allá y lo convertimos en un potrero o en un bosque, no sé. O sea, de pronto hay que usar plata en otro lado. Donde es muy importante es de que donde ven nuevas plantas, incluyendo nuevas partes donde se está exponiendo, donde se puede controlar, se controla. O sea, el desafío allá es asegurar que planta no entra a nuevas áreas, controlarlo en las áreas que está. Si hay suficiente plata, listo, quítelo y ponémosle a restaurar así a un bosque natural y todo esto. Pero yo creo, mi opinión personal, y he hablado con Titi, con Agudelo, que está de parques trabajando, de la corporación trabajando en ese tema desde Caldas, de qué se puede hacer con la poca plata que hay para erradicar, porque la exterminación, quitarlo es algo muy costoso, como Julián bien dice, es absolutamente costoso. Entonces hay que ver si plata mejor se utiliza para el control en otros lados o para erradicar. Erradicar completamente es imposible, porque ya están las semillas en el ambiente, es una planta que tiene semillas por todo lado, eso expulsa rápidamente, eso va al lado de la carretera. Entonces es cuestión de controlar, definir cómo controlar. Eso depende de qué capacidad tiene, qué plata tiene y qué hacer. Donde la restauración sí puede hacerlo, pero es algo muy costoso en esos puntos y hay que considerar muy bien dónde está. Yo no voy a
expresarme sobre la norma, si es útil o no es útil, o si hay que hacer otra cosa que esta norma o quién debe funcionarlo, pero yo sí sé que es imposible pensar que vamos a eliminar el retamo espinoso de Colombia o de Tolima o de Caldas. En los procesos de restauración es una cosa donde hay que ver dónde priorizamos y dónde podemos trabajar con esta cosa. De último, el retamo es fatal para la producción porque no sirve para nada, creo. De pronto para hacer escobas o algo, no sé. No crece en ninguna otra cosa, o sea, biodiversidadmente no es importante. Sin embargo, para el suelo y para la hidrología no es tan malo, porque finalmente es una planta que bajo esto también hay un suelo más o menos normal, tiene sus beneficios, etcétera. Entonces, no es tampoco del todo lado desastroso tener una hectárea de retamo espinosa y pensando tenemos que cambiarlo sí o sí porque no sirve para nada en la ecología. No sirve directamente para la economía, pero para la ecología no es tan desastroso. Pero nuevamente es un plaga y hay que controlarlo, hay que asegurar que donde vienen los nuevos, donde se puede arrancar y se debe arrancar, etcétera, etcétera. Pero es una lucha de todos los tiempos. O sea, en realidad, en los Altos Andes estamos bendecidos que recién ahora tenemos el retamo, tenemos el pinopátula que se está expandiendo, que estamos los truchas en los lagos y en las quebradas, pero en otras zonas, en otros ecosistemas ya están toda la vida peleando con especies invasoras. Entonces, es una cuestión de intercambio también con la experiencia que tienen en otros ecosistemas. Gracias, Julián. Bueno, Robert, dos cositas. La primera es que la persona que nos habló, que hablaba Esteban, no nos habló de restauración, nos habló fue de limitación del páramo, pero entonces desde un punto de vista socioeconómico que lo hizo Camilo Rodríguez del Humboldt. Yeah. Y yo no sé si yo vi conectada a Camila Ángel, no sé si Camila todavía esté, porque Camila ha trabajado con el retamo espinoso. Si Camila está, me gustaría conocer su concepto pues acerca de la pregunta que hizo Julián. Hola, profe, sí, buenos días, acá estoy. Bueno, vamos a escuchar a la experta. No, ojalá, aprendiendo un poquito cada día. No, la verdad es que acá en Colombia hay unos vacíos legales muy grandes porque las corporaciones no pueden invertir en predios privados, entonces desde ahí se excusan en decir que no se puede hacer nada. Y también, pues la planta es una problemática muy grande, no tanto, o sea, obviamente uno la puede dejar, pero digamos, toda esa producción de flores tan acelerada. Qué pena con ustedes, un perro está como loco. Escuchamos las gallinas, contigo escuchamos los perros, me parece perfecto. Esa producción de flores tan acelerada también es una problemática porque también atrae polinizadores, pues que ya dejan de polinizar efectivamente los frailejones y las otras plantas de páramo y se atraen a esa zona. Entonces, concuerdo con Robert, es un tema más de control, ya una erradicación en una, pues 2 hectáreas como el río Lagunilla ya es prácticamente imposible, es muy difícil. Entonces creo que solamente es controlar y no dejar que colonice nuevas áreas. Así es. Eso los polinizadores, yo lo he escuchado diferentes versiones, o sea, un poquito no sé qué tanta evidencia hay que los polinizadores dejan de polinizar frailejones para ir al retamo, porque puede ser que son diferentes especies, no sé, realmente no sé, pero también he escuchado que justamente porque hay más oferta en general, hay más polinizadores, entonces que puede ser hasta un impulso. No sé, ¿no? Pero no sé qué tan concreto es esta evidencia o es más un supuesto. Bueno, ahí hay una pregunta de investigación para el que le guste el tema.
Pues la verdad, nosotros cuando trabajé en ese proyecto gigante Retamo Espinoso, vimos que de verdad eso se llena de animales, de insectos, desde arañas que extienden redes gigantes ahí en el retamo, pero sí, acá en Colombia hay muchos estudios más que todo en restauración, en que intervienen pequeñas áreas, pero toda la parte ecológica de verdad que está muy pobre, muy pobremente investigada. Sí, sí, porque si está lleno de bichos también puede ser algo positivo. Entonces, no sé. Bueno, otra pregunta, idea por allí. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguna duda? Alguien que diga, yo quiero hacer mi trabajo de grado en el páramo, entonces aquí nos... Pues bueno, si no hay más. Fernando. Fernando Narváez está en el Putumayo. Fernando, cuéntenos a ver cuál es la pregunta. Bueno, buenos días para todos. Un saludo, Jaime. Hace mucho tiempo pues que no hemos tenido la oportunidad de saludarnos. Muy contento de volvernos a encontrar así sea desde el espacio virtual. Y un saludo también a Robert por su charla, por sus conocimientos que son muy valiosos para este mundo de la investigación y sobre todo para un lugar tan importante como lo es la alta montaña, que son los páramos, ¿no? Entonces, mi nombre es Fernando Narváez, soy egresado de la Universidad de Caldas, orgullosamente del programa de biología. Bueno, en mi campo hemos tenido la oportunidad de participar en varios procesos. En el momento pues estoy vinculado con Corpo Amazonía y hemos estado trabajando con la formulación de planes de manejo, especialmente para la conservación de los páramos. En el 2018, el Ministerio de Medio Ambiente pues sacó una resolución donde se delimita los páramos. En Colombia son aproximadamente alrededor de, creo que 32. En este año creo que se suman otras 2 áreas como complejos de páramo. Nosotros en el Putumayo hacemos parte de 2 complejos. El primero es la Cocha Patascoy, que lo compartimos con Nariño, y la otra es Doña Juana Chimayoy, que es la que compartimos también con Nariño y con el Cauca. Es cierto, en Colombia sobre investigaciones sobre el páramo, pues han estado muy escasas sobre esos dinamismos que se hacen de forma natural y sobre todo en algunos que son ya de carácter antrópico. Mi pregunta va más basada es cómo tratar de entender ese dinamismo que tiene el páramo referente a esos cambios que se pueden dar, sobre todo los espacios de microclima. O sea, cómo evaluar esa parte o cómo entender desde la academia lograr comprender esos cambios biológicos que se pueden dar, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, desde la adaptación, uno podría decir que hay especies que se han adaptado a esos climas de pronto no tan abruptos. Nosotros, por ejemplo, en el Putumayo tenemos un páramo azonal, aproximadamente está entre 2.800, 2.700, con la presencia de frailejones y sotobosque muy bajo. En el Valle del Guamués. En el Valle del Guamués, por la parte alta también hay, ¿cierto? Entonces es cómo lograr entender esa parte de esa variación. Por ejemplo, yo les mencionaba en estos días que trabajamos con las comunidades, y es que en algunos lugares hay lagunas que se han seco, ¿no? O sea, han perdido su espejo de agua, pero que en cierta medida están allí, ¿no? No es que se hayan perdido completamente, pero cómo entender ese cambio que se da.
Mira, yo creo que cómo entenderlo, o sea, es un cambio complejo, etcétera. Primero, chévere que desde la Corporación, desde Putumayo logran meterse en el páramo, porque a veces es difícil en una jurisdicción que es principalmente amazónico hacerles subir a la montaña, que finalmente es donde viene su agua y su conectividad también. Eh, lo que puedo comentar es que donde ya hay varias iniciativas de monitorear esto, porque es cuestión de monitoreo, qué pasa con el cambio en el tiempo, sea por cambios de uso de la tierra que causan cambios a nivel micro, digamos, o si es por cambio climático, o lo que pasa en todos los casos, la interacción entre estas dos. Hay un proceso global, a nivel global realmente, que se llama Gloria, que es, no sé, de Global Landscape, algo así, no siquiera, pero tiene sistemas de monitoreo sistematizados en diferentes montañas en todo el mundo. En Colombia están en Cocuy, creo que algún momento querían iniciar en los nevados también, pero no hicieron. Están instalando uno en Nariño, justamente por el Chiles, en Cumbal, uno de estos. Entonces, ahí es donde realmente de forma sistematizada están monitoreando los cambios en la vegetación de micro a meso, no todavía no macro, en parcelas relativamente grandes, pero desde metro cuadrado durante el tiempo y conectando esta información en una red global. El otro que están haciendo mucho, muy interesante a nivel directo de micro es qué pasa con el área que deja el glaciar, o sea, en el retroceso de los glaciares, que pasa allí a nivel supermicro en el cambio directamente después de eso, la sucesión primaria. Y eso se ha hecho un estudio, Fabián Antelme, en el Poleca Casué, en Santa Isabel. Entonces, es un nivel de estudio que están haciendo, pero de pronto también un poquito desde tu realidad y lo que está mencionando es hacer estos monitoreos bien sistemático científicamente, pero con ciencia ciudadana. Entonces, incluir los habitantes, incluir la gente. Yo sé que ¿cómo se llama? El programa de cuencas, Vivo Cuenca, en Manizales también ha hecho un monitoreo de ríos, por ejemplo, con los habitantes mirando a los bichos en el río, pero más de sistema educativo. Aquí en Ecuador han hecho realmente ciencia, o sea, monitoreo de calidad de agua a través de la gente, incluyendo los campesinos que están contando los diferentes bichos en el agua, tomando muestras, etcétera, para que sean los primeros beneficiarios del conocimiento de estos cambios. Entonces, no te da la respuesta de qué es el cambio, pero sí cómo se puede medir y de pronto algunas ideas de implementar allá en el sur de ustedes, en el norte mío. Angie, ¿cuál es tu pregunta? A lo escrito. Espera. ¿Qué rasgos sería importante monitorear dentro de las estrategias de restauración en páramo y qué puede ser destinado a un trabajo de grado? ¿Y qué puede hacer? Gracias, Angie. Yo lo estaba leyendo. De pronto no tiene micrófono y yo me permito responderlo así. Yo creo que todos los rasgos serían importantes. Yo creo que algunos temas donde yo que estoy trabajando mucho en desarrollar y guiar proyectos de restauración, donde tenemos todavía muchas preguntas urgentes, es en esto de el beneficio directo para la sociedad, o sea, qué podemos crear de beneficios de la restauración para que los propietarios de la zona, para que los habitantes se entusiasman y se sienten compensados. Entonces, cómo
cuantificarlo y cómo monitorearlo. El otro es lo económico, como ya dije, que no tenemos ideas de los costos y beneficios y cómo incluir estos beneficios no monetarios dentro de un balance económico. Eso puede ser más de grado. Si quieren más ecológica, también sigue siendo la clave. Algo muy sencillo, la capacidad de regeneración. ¿Cómo podemos, o qué es en diferentes estados la capacidad de regeneración natural de un páramo? O sea, yo compararía las diferentes situaciones donde hay procesos de restauración que han decidido simplemente sacar un área de manejo cualquiera, o sea, dejarlo completamente conservada, desde diferentes niveles de degradación, qué es la capacidad de regeneración y a qué momento uno juzga necesario, por ejemplo, de empezar a enriquecer. Estas cosas me parecen lindo para trabajo de tesis. Si está más interesado en lo social y económico, los primeros dos. Si está más en lo biológico, sigue estudiando el tema de capacidad de regeneración de diferentes sistemas y cuánto es esta recuperación finalmente. Y de pronto, si le gusta más como echar mano, buscar las diferentes formas que puedes estimular esta regeneración con cortinas rompevientos, con cosas de nivel freático, que ya hay varios estudios en diferentes partes de Colombia que están trabajando con humedales y nivel freático. Entonces, ¿qué es la restauración y el monitoreo de esto? Entonces, estos rasgos son de crecimiento de biomasa, diversidad, etc. Entonces, ahí tienes un montón de ideas. Si quieres, hablamos aparte, yo te doy más ideas y después hablas con el profe Jaime para que él te financie la tesis, ¿cierto? Pues lo que pasa es que con Angie tenemos una idea de trabajo de grado y la idea es trabajar en el pues en Romeral 2, una finca que es de la CHEC. Sí. Y ellos tienen un ejercicio de restauración de hace más o menos unos 10 años. Tienen regeneración natural y tienen restauración por nucleación. Ya. Entonces, bueno, ya hay otra que tienen tres estrategias, una que es regeneración natural, otra que es nucleación. Perfecto. Y otra que es siembra al bolillo, pues que es de 3x3. Entonces, la idea era hacer una evaluación, porque pues nunca se le ha hecho seguimiento a eso, de esas tres estrategias. Y pues y hay mucho de lo que vos le dices a Angie ahí. Pues igual, si vas a venir a Colombia, nos gustaría que nos reuniéramos y echáramos una tinteada al respecto. Lisette, ¿tienes una pregunta? Buenos días para todos. Agradecerle al profe Jaime por la invitación, a Robert por hacer parte de estos espacios tan importantes, sobre todo un ecosistema que es tan frágil. Yo trabajo para el Parque Nacional Natural Los Nevados. Apoyo el tema de ecoturismo, pero también pues apoyo los procesos de restauración ecológica. Y me salí un segundo porque, perdón, Lisette, me salí un momento porque, como ya dije, yo no tengo luz y el internet no es tan estable. Entonces, seguí la explicación de Jaime sobre el estudio de Angie, que me parece excelente, y después dio la palabra a ti, pero me perdí tu introducción. Entonces, ¿podrías empezar de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, le estaba agradeciendo al profe Jaime por la invitación, a ti por participar de estos espacios tan importantes, sobre todo enfocado en ecosistemas tan frágiles como lo es el páramo. Yo soy ingeniera forestal, trabajo para el Parque Nacional Natural Los Nevados, estoy apoyando el área de ecoturismo, pero también procesos de restauración ecológica. Entonces aquí pues tenemos varios viveros en varias cabañas donde se hace procesos de rescate de plántulas, rescate de semillas, se hace el proceso de germinación, de trasplante, también de actividades de siembra. Entonces, pues quería enfocarme un poco en que voy a iniciar un proceso de posgrado en restauración ecológica, entonces me gustaría como aterrizar algunas ideas,
a ver si de pronto se puede quedar con el contacto de Robert para que hablemos un poco, charlemos, porque todavía no he planteado la pregunta problema. Entonces me gustaría de pronto si me podrías apoyar en este aspecto. Bueno, creo que los problemas de luz no nos han sacado a Robert. Pero Lizeth, yo te doy con mucho gusto el contacto de Robert, sin ningún problema. Y pues además, si Robert va a estar aquí en diciembre, yo creo que le pediríamos el favor que nos regalara un instante pues para hablar de todo ese tema. Listo, profe, mil gracias. Sí, yo te hago llegar el contacto de Robert, tanto el correo como el número telefónico. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra observación pues, de las personas que todavía están ahí. Ahí volvió a unirse Robert. Qué pena, me perdí. Yo escuché Lizeth donde dijo que tiene sus viveros en los nevados, etcétera, y después se me fue, pero me fui a otro lugar donde espero que tenga mejor señal. Entonces, no, Robert, Lizeth está pidiendo tu colaboración para otro proyecto, para los estudios de maestría de ella y pues quiere tu contacto, entonces yo se lo doy, tanto el correo como el WhatsApp, para que se pongan en contacto. Perfecto, yo veo que está en línea y Lizeth, tú sabes que yo tengo mucha deuda con los nevados, que son mis amigos allá, entonces si te puedo ayudar a ti a través de esto, a la administración del parque, siempre interesante. Mil gracias, quedamos en contacto entonces. Listo. Sí, entonces yo les estaba diciendo que si tenían alguna otra pregunta, alguna otra observación. Igual ya estamos hablando 2 horas, Dios mío, ya estamos toda la mañana a todos ustedes. Oiga. Aquí John Edward Hill. John Edward trabaja con aguas de Manizales. Ellos también tienen un trabajo interesante de restauración. Entonces, John, qué gusto verlo por acá. Hola a todos, profe, muchas gracias por la invitación. Sí, digamos que desde Aguas de Manizales venimos realizando un trabajo, digamos que con un enfoque de articulación interinstitucional en zona de páramo, específicamente la subcuenca Río Blanco, en el cual llevamos unos 20 años. En realidad, digamos que estas acciones son de unos impactos muy positivos. Nosotros venimos a través del monitoreo hidrometeorológico, hemos podido evidenciar también a través de las mediciones de caudal pues, los procesos de impacto positivo que se tienen en materia de regulación hídrica. Queremos compartirle que el municipio de Manizales, a través de los ingresos del 1% de ingresos corrientes de libre destinación, está empezando a intensificar aún más el tema de las inversiones ambientales en la zona, y es por ello que, digamos, estamos enfocados en unas líneas de reforestación activa a través de núcleos y una reforestación pasiva alrededor de la instalación de unos 27 kilómetros de cerco y la instalación de unas 35 hectáreas en reforestación activa por medio de núcleos en unos predios que se llaman Barcelona y Playa Larga, que antes estaban en manos de privados y hoy por hoy el municipio pues los adquirió para propósitos ambientales. Decirles pues que son bienvenidos cuando quieran conocer pues nuestras estrategias, el trabajo que llevamos haciendo pues durante ya 2 décadas y asimismo pues que la academia, la Universidad de Caldas por supuesto, muy bienvenidos todos cuando quieran conocer, ir en detalle, hacer estudios, somos muy abiertos pues a que conozcan y se genere más conocimiento. Muchas gracias, John. Aceptado la invitación porque, como dije, nadie sabe, y yo me refiero más que todo a la alta montaña, ¿no? Al páramo, donde nadie sabe realmente cómo hacer restauración porque eso es de mucho largo aliento. Pero sí hay mucha gente que saben ya de los pasos iniciales y lo que dijo Jaime de la Cheque en las partes más bajas y ustedes en la parte alta,
eso sí es experiencia muy válida. Entonces, que tampoco piensan que, no digo que nadie sabe nada, pero la restauración completa es una historia larga y justamente necesitamos estas experiencias y aprender de ellos y seguirlo aplicando, etcétera, etcétera. Muy bueno, muchas gracias. Documentarla, yo pienso. Yo pienso que el gran problema que tenemos es que hay mucha experiencia que no se ha documentado y creo que valdría la pena hacerlo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Robert. Usted siempre tan amable, tan querido. La verdad es que haber descubierto a Robert ha sido todo un placer para mi clase porque pues, ya llevamos dos años seguidos contando con su presencia y con pues, todo el conocimiento que tiene del páramo. Entonces, muchas gracias, Robert. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este espacio. Espero que nos volvamos a encontrar y ojalá en el páramo, pues, haciendo cosas por todos allá. Así es el gusto. Como digo, yo siempre me siento muy a gusto de hablar con la gente de Caldas, de Manizales, de la Cordillera Central, Tolima, Risaralda, etcétera. Y más que todo cuando es un grupo tan entusiasta y apasionada como ustedes. Entonces, con mucho gusto, Jaime, y un gusto estar con todos ustedes conversando. No, y qué gusto escuchar el nombre de Santa Isabel en el nombre original, Poleca Casué. Aquí está, allí está. Hay que estar recuperando un poquito al Dulima Cumanday y Poleca Casué para que estamos sin competir. Es la diversidad de nombres que tenemos que me parece muy valioso. Sí, a mí me parece que integrar eso es muy chévere. Incluso Angie va a hacer un video de las tres montañas, donde va a contar pues, algunas historias de las tres montañas, y recobrando su nombre original. Qué lindo, bueno. Sí. Listo. Me muestras el video cuando está listo. Listo, bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Ha sido un placer contar con ustedes. Chao. Bueno, chao.